todos, bienvenidos a un nuevo video que hago para el canal, el mejor y único canal que se habla de Everton en español, y estamos en un nuevo episodio de esta serie de videos que estoy haciendo hablando un poco de la decadencia de Everton en los últimos años, haciendo un poco de revisionismo histórico, digamos, aunque no nos estamos yendo tan atrás en el tiempo, estamos yendo al pasado comentando cómo se fueron dando las cosas hasta llegar a este presente de Everton, en el cual es un equipo que habitualmente pelea por no descender, algo que es impropio para este enorme club. Y en el último video que lancé, nos habíamos quedado con el final del mandato de Sam Allardyce y el comienzo de la época de Marco Silva, temporada 2018-2019. Antes de empezar, primero te recomiendo que mires todos los episodios anteriores, así podés entender cómo viene el hilo argumental de esta serie de videos. Y segundo, quería mencionar que en este punto ya uno podía percibir que la gestión de Farhad Moshiri como propietario era un fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque la idea de tener un propietario multimillonario como Farhad Moshiri, que ponía mucho dinero, era poder mantener a las figuras del equipo y construir un equipo competitivo con esas figuras. En cambio, Everton ya había vendido sus piezas importantes. Ya había vendido a John Stones hace ya varios años atrás, y hacía poco había vendido a Romelu Lukaku en una fortuna. Wayne Rooney formó parte de ese acuerdo también para bajar un poco el precio de Lukaku, y vendió a Barkley al Chelsea. Es decir, un equipo que perdía sus figuras, aún con un propietario multimillonario, es una gestión que es un fracaso. No tiene sentido tener un propietario multimillonario si finalmente estás obligado a seguir vendiendo porque el proyecto deportivo no es atractivo. Y lamentablemente estas ventas, que fueron buenas, no lograrían compensar las pérdidas económicas del club, producto del despilfarro de dinero que se produjo en la época de Ronald Koeman. Ya hablamos en el video anterior de todas las compras que se hizo con Steve Walsh, el anterior director deportivo, y Ronald Koeman. Hablamos de que, bueno, Pickford costó 28 millones, King lo mismo, Michael King. Estamos hablando de Sigurdsson, que costó 50 millones, un buen dinero también por Nikola Vlasic, Henry Onyekuru, Sandro Ramírez, luego 50 millones entre Gentos Unity o Walcott, cuando vino Sam Allardyce. Fue un despilfarro de dinero enorme. Jugadores por los cuales no hemos podido recuperar casi nada, y encima tampoco nos dieron rédito deportivo. Ahora sí vamos a avanzar. Temporada 2018-2019. Nuevo director deportivo, Marcel Brands. En mayo de 2018 asumió este directivo, reemplazando a Steve Walsh, que fue una gestión muy fea. Y Marcel Brands tenía una dura misión por delante. Yo siempre fui muy crítico con él, pero tenía una muy dura misión, que era enmendar todas las macanas que había hecho el anterior director deportivo. ¿Cómo hizo para enmendar esas macanas? Bueno, préstamos. Todos los jugadores que estaban en Everton y que estaban ocupando un lugar y teníamos una masa salarial enorme, no había forma de venderlos. Entonces, ¿qué había que hacer? Enviarlos a préstamo. Fue una temporada 2018-2019 donde enviamos muchos jugadores a préstamo, muchísimos. Yannick Bolasie, también podemos hablar de Cuco Martina, un futbolista que vino con Koeman libre, era como su mascota preferida. Terminó jugando más de lateral izquierdo que lateral derecho. En un momento de la temporada Leighton Baines se había lesionado, no había lateral izquierdo, jugó Cuco Martina por ese costado. Espantoso. Un jugador totalmente asqueroso, de los peores que haya visto con la camiseta de Everton. Llegó libre, pero de todas formas era un gasto de dinero que estemos pagando en un sueldo. También se fue a préstamo Oumar Niasse, otro futbolista que llegó ya con Roberto Martínez, y muchos otros como Yannick Tarayak, un delantero que prácticamente no jugó en Everton, tuvo lesiones graves, también lo enviaron a préstamo, costó 4 millones que fueron tirados a la basura también. Podríamos mencionar otros futbolistas más como Kevin Miralas, que se fue a préstamo, etcétera. Bueno, las únicas ventas importantes en ese mercado 2018-2019 fueron dos, que fue la de David Klaassen, que no se adaptó a la Premier League y fue un fracaso su estadía en Everton.
lo vendimos a la mitad del precio que costó. Costó cerca de 28 millones y lo vendimos en 14. También vendimos a Ramiro Funes Mori en ese año. Había costado 14 millones de euros y se vendió 9. Lo vendimos al Villarreal. También se perdió dinero ahí. Otra venta donde pudimos ganar algo fue la de Tyus Browning, el juvenil defensor que se vendió al fútbol chino. 4 millones. Esas fueron las ventas de Everton. Las ventas que logró Marcel Brands. Muy poco. Es cierto, no es su culpa. Es parte de la gestión anterior. Y luego, como comenté, préstamos. Ahora, el lado de las compras o los fichajes, tenemos un mix. Porque algunas tienen que ver más Marco Silva y otras tienen que ver más Marcel Brands. En donde más influyó Marco Silva, por supuesto, fue con la llegada de Richarlison, un futbolista al quien ya conocía de su paso por Watford. Costó cerca de 40 millones de euros, un precio que en su momento parecía elevado, pero teniendo en cuenta todos los que nos dio después, yo creo que el precio está justificado. Ahí no diría que hay un sobreprecio. Donde sí hubo un sobreprecio fue en las compras de Marcel Brands. Yerry Mina, 30 millones de euros por un jugador que estuvo más tiempo en la enfermería que jugando. En buenas condiciones era un defensor fuerte y decente, pero tenía un físico muy delicado. Un problema que acompañó a casi todos los fichajes de Marcel Brands. El problema de que no hubo una investigación acorde a un director deportivo. Un director deportivo no solo tiene que ver si tiene las condiciones técnicas para jugar en un club de fútbol, sino también las condiciones físicas. Muchos futbolistas que llegaron de la mano de él tenían serios problemas físicos. Otro jugador que llegó también de Barcelona, igual que Yerry Mina, fue Lucas Digne. Se pagó un poquito menos por él, pero por encima de los 20 millones. Y al rendido fue un fichaje acertado, uno de los pocos fichajes acertados de Marcel Brands. Yo diría que es un aprobado, aunque el último tiempo del lateral izquierdo en Everton no había sido bueno. Había empezado muy bien, aportando asistencias. También tiene una buena pegada para las pelotas paradas, así que era una pieza importante. Donde mejor acertó Marcel Brands fue en la llegada de Kurtzuma a préstamo. Esa temporada única que jugó Kurtzuma, 2018-2019, fue excelente. Uno de los mejores defensores que haya visto en los últimos años. No solamente por lo bien que jugaba él, sino porque hacía elevar el nivel de todos. O sea, los futbolistas que tenía al lado los hacía jugar excelente. Tanto Lucas Digne como por la banda izquierda, así como el defensor central que tenía al lado. Si era Michael King, lo hizo elevar el nivel. Si era Mina, lo hizo elevar el nivel. El jugador que estaba acompañándolo siempre subía el nivel porque era garantía de seguridad defensiva Kurtzuma. Lamentablemente Everton no lo pudo sostener al término de esa temporada. Fue una sola temporada que jugó y se fue. Otro préstamo fue el de André Gómez, también proveniente del Barcelona. Esa primera temporada de André Gómez fue buena, no diría excelente, pero fue buena. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Marcel Brands? En la temporada 2019-2020 decidió comprarlo, pagar un buen dinero por él. Grave error, grave error. O sea, no había que fiarse por una sola temporada de él, porque es un jugador muy lagunero, tiene algunas condiciones técnicas, pero es muy, muy lagunero. Otro futbolista que llegó, aunque pienso que tiene mucho más que ver Marco Silva, no tanto Marcel Brands, fue Bernard, el extremo que estaba en condición de agente libre, así que Everton no puso un dinero por él, pero terminó con un sueldo súper inflado. Acá con Marcel Brands empezamos con los sueldos súper inflados, sueldos de equipo que juega Europa League todos los años como mínimo, incluso hasta diría Champions, porque los sueldos que empezó a pagar Everton acá estaban sumamente sobredimensionados y eso nos generó un gran problema financiero que hasta el día de hoy nos sigue acompañando. Yerry Mina, un sueldo altísimo, 5 años de contrato, un jugador de cristal ganando una fortuna. Bernard tenía el mismo sueldo que Yerry Mina, aunque no tuvo tantos años de contrato. Lo mismo André Gómez, llegó a préstamo, pero tenía un contrato altísimo. Claro, al traer futbolistas del Barcelona, un club como Barcelona paga muy buenos salarios porque juega en Champions prácticamente todos los años. Por supuesto, un equipo que juega Champions paga muy buenos salarios.
Y los jugadores que vienen del Barcelona no van a venir a Everton por menos salario. O si bajan salario, van a bajar muy poco. Entonces, esa fue la gran equivocación de Marcel Brands en ese entonces, solamente mirar futbolistas del Barcelona. Yo no sé si realmente fue él o fue algún representante amigo del propietario Farhad Moshiri, porque él, estoy hablando de Marcel Brands, luego se excusó en los medios de comunicación diciendo que a él no lo dejaron hacer su trabajo y había mucha interferencia, no lo dejaron tomar decisiones. Lo cierto es que con él empezó la peor parte de la gestión de Farhad Moshiri. Y en todo caso, si él no tuvo realmente injerencia, él siendo director deportivo es el que termina avalando, porque sos el que está a cargo de la gestión deportiva. Si no tuviste, si no tuviste injerencia real, sos culpable igual por omisión. Ya sea por negligencia o por omisión, es responsable Marcel Brands. Esa primera temporada de Marco Silva fue bastante aceptable. Everton terminó por encima de la mitad de la tabla, terminó en la mitad superior de la tabla, aunque no le alcanzó para clasificar a la Europa League. Con lo cual era un fracaso, porque no había forma de justificar los gastos. Ya ahí Everton empezó a tener problemas para justificar los gastos. Es un problema con las reglas financieras de la Premier League. Al no tener los ingresos de UEFA, no puede justificar los costos que estaba teniendo. Aún así, el proyecto siguió adelante y seguimos tirando el dinero. Para la siguiente temporada, la temporada 2019-2020, logramos algunas ventas. La de Mola Lukman, que prácticamente no jugó en Everton, estuvo a préstamo en otros cuadros. Logró la venta de Nikola Vlasic, que tampoco tuvo muchas oportunidades en Everton. A mí me hubiera gustado verlo más, aunque como dije en videos pasados, nunca se supo bien en qué posición de la cancha jugaba. Pero cuando entraba algo hacía. Y fue una temporada en donde las cosas no se hicieron bien. En esa temporada 2019-2020, porque se fue Idrissa Gana Gueye, se fue al PSG. Pagó un buen dinero al PSG por él, estaba bien el precio acorde a un futbolista de edad ya, no diría en estado terminal, pero diría en edad avanzada. O sea, el dinero que pagó PSG por un jugador de la edad de Idrissa Gana Gueye estaba más que bien. Y había que reemplazarlo a Idrissa Gana Gueye. Y ahí estuvo el problema. Porque Marco Silva lo que quería era a Abdoulaye Doucouré, el futbolista que actualmente está en Everton, pero no llegó con Marco Silva, llegó mucho después con Ancelotti. Marco Silva quería a Doucouré, a quien ya conocía de Watford. ¿Llegó Doucouré? No. Marcel Brands no le cumplió al técnico. O sea, el técnico te está pidiendo un jugador, vos como director deportivo tenés que decir, bueno, vamos a ver si le consiguió el jugador que quiere mi técnico. Finalmente no le consiguió a Doucouré, le trajo a un marfileño llamado Jean-Philippe Baman, un futbolista que es completamente de cristal. Hasta el día de hoy sigue estando vinculado a Everton y todavía tiene un año de contrato más. Le hizo 5 años de contrato a un jugador que no sé cómo pasó la revisión médica, es un misterio. ¿Por qué digo esto? Porque ya antes de que llegue a Everton ya se había lesionado. Había unos partidos amistosos con su selección, había viajado con su selección una vez que terminó esa temporada 2018-2019 y antes que empiece la 2019-2020 había viajado con su selección y se había lesionado. Y con ese antecedente lo compraron igual. Es un delincuente este Brands. O sea, yo no entiendo en qué estaba pensando. Bueno, ya todos conocemos la historia de Jean-Philippe Baman, ¿no? Jugó 135 minutos esa primera temporada y nunca más jugó. Se lesionó una vez, lo tuvieron que operar, se lesionó otra vez, lo tuvieron que volver a operar, no salió bien de la operación, lo tuvieron que operar otra vez. Tenía más operaciones que partidos jugados en Everton. Una compra totalmente fallida y ese era el encargado de reemplazar al volante defensivo Idrissa Gana Gueye. Teníamos un serio inconveniente en el medio campo, por eso, justamente, no lo reemplazamos bien. Y no solamente llegó él, llegó Fabián Delph, un veterano del Manchester City,
Pagamos 8 millones por él, una locura el precio que se pagó, al igual el precio que se pagó por Bamán. Tampoco pudo, porque es otro jugador con muchos problemas físicos. Quizás lo trajeron por una cuestión de liderazgo, porque es un tipo que le gusta hablar y el equipo le faltaba liderazgo a la cancha. Sin embargo, no pudo jugar mucho tampoco porque es otro futbolista que vivía lesionado. También tenemos que destacar la llegada de Moise Kean. Acá hay otra contradicción. Marco Silva, en ese año, pidió un delantero experimentado y probado en la Premier League. No quería a un joven prometedor, quería un delantero experimentado. Marcel Brands, el director deportivo, no le cumplió tampoco. No le cumplió. Acá yo no estoy defendiendo a Marco Silva, parece que estoy defendiendo a Marco Silva. Yo, como dije antes, en esta historia no hay héroes y villanos. Cada uno tiene su responsabilidad en esta decadencia de Everton. Pero Marco Silva quería un delantero experimentado, llegó Moise Kean, un muchacho de la Juventus que era más conocido por hacer bailecitos que por hacer goles. Finalmente fue un fracaso total. Yo cuando me enteré de la noticia de Moise Kean mi primera reacción fue, ¿y este quién es? ¿Por qué traen a este? Bueno, no estaba tan equivocado. Moise Kean llegó, teniendo en cuenta que a Sandro Ramírez también lo enviaron a préstamo, no había muchos delanteros más allá de Calvert-Lewin, así que Everton necesitaba poder de ataque. Había llegado Richarlison, que había cumplido muy bien, pero faltaba más poder de ataque. Moise Kean no estuvo a la altura, todos sabemos lo que pasó con él, finalmente se terminó yendo a préstamo al PSG, no rindió, se fue a préstamo a la Juventus, luego la Juventus lo compró y finalmente nos deshicimos de él. Pudimos corregir un error de Marcel Brands, fue el único error de Marcel Brands que pudimos corregir. Esa segunda temporada de Marco Silva, la 2019-2020, no terminó de la mejor manera para el portugués y finalmente fue despedido. Fue despedido porque su gestión fue lamentable. ¿Y cómo sigue esta historia? Bueno, lo vamos a ver en el próximo video. Lo vamos a dejar acá para no hacerlo tan largo. Estamos ya acercándonos al presente, pero como verán, las cosas se empiezan a poner cada vez más espesas y empezamos ya a entrar en esta serie de entrenadores que son contratados y despedidos constantemente. Si te gustó el video, te pido que lo compartas en las redes sociales, así tiene más visibilidad, y le des like. Por supuesto, si no estás suscrito, suscríbete, así podés enterarte de cuando sale el próximo video. También podés seguirme en Twitter, que es @eti_everton. Estoy todos los días publicando informaciones y opiniones de los Toffees. También podés seguir la cuenta de Twitter de Tabloide Inglés, que está muy buena y muy completa. Se habla de todos los equipos de la Premier League. La cuenta es @tabloide_inglés. Sin más que decir, me despido. Hasta el próximo video. Adiós.